Hola, buenas noches. Soy Mónica Freixes desde Mystic Internacional TV, tertulias al anochecer, a las 10 hora España en punto. Recordemos el tema de hoy, ya tratamos hace poco, recordemos que el Papa Francisco ha muerto, se está dialogando o no sabemos qué está ocurriendo, no sabemos nada, ahora nos lo explicarán, pero hoy vamos a hablar de unas nuevas profecías. Ya hablamos aquí en Mystic de las profecías de Malaquías y hoy nos toca Parravicini. Y como tenemos un invitado súper especial, que a todos sé que os gusta mucho y os encantan sus vídeos, Luis González, escritor, investigador, buenas noches desde Madrid, y Dani desde ¿Qué Barcelona. tal? Buenas noches. Bienvenidos. Encantado de estar con vosotros. Bienvenidos. Se presenta Buenas un tema súper alucinante, ¿no? Es este hombre, Parravicini, argentino es, ¿no? Era. Era argentino, efectivamente, y se le conoce como el Nostradamus argentino. Él nació en el siglo XIX, casi al empezar el XX, en 1898. Nace este señor, que es un pintor. Él se dedica toda su vida a pintar, y ha muerto en 1972. Pero si hay algo curioso en su vida es que él, como dibujante y como pintor, pues hacía lo que solemos conocer por psicografías. Es decir, aquello que sentía o aquellas visiones que tenía, como tenía mucha facilidad para dibujar y para escribir y tal, pues las plasmaba en unos dibujos que han ido, lógicamente, luego se han ido a lo largo de los años, aunque al principio no se no entendía se nada. sabía muy bien y esto qué querrá decir, y esto qué querrá ser, y esto que, pues luego con el tiempo se han ido interpretando y se les ha dado, y anda, pues este señor hizo un dibujo hace 50 años y resulta que hoy ha pasado lo que pone en el dibujo. Entonces, Y claro, Luis, Dani, ¿vosotros sabéis que entraba como una especie de trance y empezaba así como a canalizar o como una escritura automática? ¿Se sabe cómo lo hacía? sí, yo creo que era algo como una escritura automática. Él, de todas maneras, desde muy niño, ya con 10 años, pronosticó, sería el año 1908, en su propia casa, dice, va a haber una guerra en 1914. Y su padre, que era psiquiatra, dijo, uy, este niño nos ha salido un poquito raro, va a haber que hacerle un examen psicológico y tal, porque... Y claro, resulta que el niño pues veía ángeles, veía hadas, Sí, he veía oído eso, que de pequeño jugaba ya con gnomos, con hadas, con gnomos y tal. Entonces, claro, el padre estaba, que era psiquiatra, el padre estaba un poco asustado con esta criatura. menudo Oye, choque. ¿qué me iban haciendo aquí en casa? Tal, ¿no? Entonces, bueno, le hizo un examen, efectivamente vio que el niño estaba normal y que además en 1914 estalló la guerra que el niño avisaba. Entonces, claro, empezaron ya a tomarle un poquito más En serio. en serio. Y el padre dejó la psiquiatría. Porque Supongo, dijo, esto es supongo. cuchilla, o sea, dice, en casa de herrero cuchilla de palo y te toca un loco de estos. Madre Exacto. mía, lo que es la vida, ¿eh? ¿No Entonces, te luego, fijas? No, sí, perdona, perdón. ¿no te fijas que se parece, pero mucho, mucho, mucho a Picasso? Tiene, Sí, sí, tiene un hay, nombre tremendo a Pablo Picasso. Sí, 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 sí. Es que es hay muy, muy una foto parecido. de Picasso con un jersey así a rayas que digo, Sí, es que si me lo hubieras parece la dicho, misma persona o exacto, hermanos, ¿verdad? exacto, Sí, exacto, es muy curioso el parecido que hay. Y además los dos pintores. O Los dos sea, exacto. pintores. no, por supuesto, Parravicini no tan famoso como Picasso, pero bueno, un pintor no tan conocido mundialmente, pero sí importante, ¿no? Bueno, y una segunda profecía que hace un buen día dice que había visto por la noche a una señora que venía a verle, que decía que se iba de la vida con unas algas en la mano, ¿no? Y resulta que a los 2 días en los periódicos salió que se había suicidado esta Alfonsina Stormy, la famosa
escritora, poetisa, que se suicidó en el mar y de la que hay una canción muy famosa, Alfonsina y el mar. Pero él lo pronosticó la misma noche que se suicidó, cuando aún no se conocía. Dice que le vino a ver Alfonsina y le contó que se había... y con unas algas en la mano, ¿no? Bueno, y posteriormente dijo que en una de las avenidas principales de allí, de Buenos Aires, se le aparecieron dos seres con los ojos prácticamente blancos y se lo llevaron 3 horas, que esos seres eran extraterrestres. Wow. Y que tuvo una abducción extraterrestre y volvió a la avenida del 9 de julio, volvió como a las 3 horas y le dijeron que tenía que predicar el amor y un universo en armonía y tal, y estuvo con esos seres como 3 horas. Bueno, a partir, o sea, él ya se empezó a hacer cada vez más famoso con sus famosas profecías y sus dibujos, sus psicografías, que luego, a lo largo del tiempo, cosas que no tenían mucha explicación, porque en aquel momento no tenían, pues prácticamente no se entendían, pues luego se fueron entendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces hay pues alguna famosa, pues por ejemplo, no sé si hay algo sobre Hiroshima y Nagasaki, mucho antes de que sucediera, ¿no? Entonces, esta la hace... Perdonar que os corte a los dos, y esta pregunta va para los telespectadores, y ahora que tengo a Luis aquí, que también para mí, igual que Dani y vosotros que nos escucháis, pues tenemos un poquito más de expansión de conciencia, una vibración más alta. Quisiera saber la opinión de Luis, que yo le digo cariñosamente aquí que es un raro como nosotros ya, ahora ya que sea escritor ya es un raro, ¿no? ¡Qué remedio! Estas personas elegidas por los extraterrestres, ¿qué tienen de especial? ¿Una vibración más alta? Me gusta tu opinión personal, ¿no? Porque nunca te lo he preguntado, ¿no? Una expansión de conciencia, un corazón más puro, Yo creo que sí, son almas más, digamos, más limpias, que precisamente por ser así tienen más fácil el contacto con estos seres, digamos, que no están encarnados, las hadas, los no sé cuántos, en fin. Y, lógicamente, para percibir esas presencias o y contactar con esas entidades, pues hay que tener una sensibilidad especial, ¿no? Que no todo el mundo la tiene. Y eso es una gracia, un privilegio que tienen esas personas. Que se lleven así 3 horas a una nave es una pasada, ¿no, Dani? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo sabías esto? Yo no lo había escuchado nunca de Parravicini. Sí, sí. Bueno, yo lo que veo es que debía ser un alma vieja, porque con muchas reencarnaciones, porque justamente esa experiencia que te da haber pasado por muchas reencarnaciones es lo que un poco se valora, ¿no? Sí. Para mí, según mi criterio, igual me estoy equivocando. Bueno, lo cierto y verdad es que este hombre, pues, hizo muchísimos dibujos. Dicen que también rompió otros muchos. Por lo visto, muchos que hizo en el año 30 y tantos no le convencían y rompió cientos de dibujos. Pero luego han quedado otros muchos que, bueno, pues unos los hemos sabido interpretar, otros no, pero, bueno, pues por ejemplo, adivinó también pues que un perrito iba a ser el primer viajero por el espacio. Dice, el Can será el primer volador, refiriéndose a la perrita Laika. Y fíjate que esto es del año 38, o sea, muchísimo antes de que Rusia lanzara a la perrita Laika al espacio para intentar, en la carrera famosa aquella que había del espacio, enviar al primer ser vivo, ¿no? Y entonces, para no enviar un humano, mandaron a la perrita, que luego la perrita murió. Pero él ya lo adivinó en 1938. Pero es que a mí todo esto me rompe mis esquemas personales, no sé qué pensaréis vosotros, porque todas estas profecías, que además son súper claras las de este hombre, no así como la de Nostradamus, que es más... No, esto es que está hasta dibujado. O sea, exacto. Puedes decir que es un perrito y además te dice que va a ser el primer viajero, el primer volador,
Y claro, cualquiera que viera esto dice, ¿cómo que van a volar los perros? O sea, nadie... En el año 38 uno ve este dibujo y Claro, ¿qué vas a decir? claro, es que es tremendo. Nadie lo podría pensar, ¿no? Pero a mí me rompen los esquemas personales de toda mi vida en la que he creído que el destino no estaba escrito. O sea, quiero decir, si este hombre lo ve es porque esto ya está escrito, es que da hasta como miedo de pensarlo, ¿no, Dani o Luis? Quiero decir, es que esto es tan claro de que hay algo que nos guía, que hay un destino como escrito ya. Yo creo que en parte sí, ¿no? Otra cosa es que ya el destino personal de cada uno puede elegir, ¿no? Pero yo creo que hay determinados sucesos un poco que son casi como pruebas que nos mandan de ahí arriba que hay que vivirlas. O sea, yo creo que los que estamos aquí ahora mismo en este planeta es porque tenemos que vivir lo que va a pasar y concretamente vamos a vivir este cambio, digamos, completamente de era, vamos a llamarlo así, tan brutal al que vamos a asistir, ¿no? Y que estamos asistiendo ya, ¿no? Sí. Pero que de aquí aproximadamente en unos años vamos a vivir un vuelco total y completo de todo lo que eran las estructuras anteriores de lo que era la antigua era de Piscis, ¿no? O sea, y lo vamos a vivir nosotros en primera persona y yo creo que estamos aquí por algo, ¿no? Luego es verdad que yo creo que el destino de cada uno, pues tú puedes modificarlo, pero que hay una serie de sucesos que de alguna manera casi están marcados ya, ¿no? ¿Tú qué piensas, Dani? Sí, bueno, para eso están las profecías, para que no se cumplan. Pero tú no ves, Dani, que este hombre era muy exacto. O sea, cuando coges otra profecía de Malaquías, bueno, es todo tan adornado y tan... Así también sí, dice... Esto lo ha explicado la física, Mónica. La física, un físico francés llamado Jean-Pierre Garnier, escribió un libro que se llama El doble, cómo funciona, y en el cual dice que tenemos un doble que vive en el futuro, que está en el futuro, y que regresa del futuro para explicarnos las soluciones a los problemas presentes que tenemos. Qué bueno, si eso es cierto, ojalá. Entonces, ese doble puede presentarte soluciones a los problemas o te puede decir directamente el futuro. Sí, o a lo mejor otros lo llaman yo superior, o cuando te duermes conectas con él y tus vivencias y ese yo superior te da unas nuevas, digamos, o unas nuevas directrices o un nuevo camino, no lo sé, pero aquí sí es verdad que... Mirar, a ver qué nos dice. ¿Será que ellos viven en el presente todas sus vidas futuras? Sí. O que el tiempo no existe, o que el tiempo es relativo y se puede viajar a través del tiempo. Exacto. Y ver las cosas, como muy bien, como decía Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad, el tiempo es relativo. Entonces, bueno, yo puedo ir al futuro o puedo volver al pasado. ¿Esos viajes son posibles? No lo sabemos, ¿no? Pero porque no lo hemos experimentado en carne propia, pero es que en todos estos mensajes de los extraterrestres, yo que soy, bueno, que canalizo, ¿cómo se dice ahora? Contactada, no sé cómo se le dice. Sí. Aquí hay un doble mensaje. Es decir, no es que yo esté adivinando, es que aquí el mensaje es que lo acierta tanto que de dónde lo saca. O aquí nos está diciendo que el futuro se puede conocer o que se puede, como dice Luis, viajar al futuro. Sí, sobre todo, a lo mejor cosas muy puntuales, muy específicas. Sí. Muy famosas, de mucho renombre. Sí, claro. Claro, que ahora dice, mi tía va y se casa con el señor Manuel. Supongo que será. Tu tía se podrá casar con Manuel o con otro. O sea, claro, sí. Porque eso no es trascendente, digamos, para la humanidad, ¿no? Tiene una trascendencia general, ¿no? Para la humanidad. Otras cosas sí, entonces quizá esas sí están más marcadas en el calendario, ¿no? Y se pueden ver. Aquí, por ejemplo, es las Torres Gemelas, que las pronosticó que se iban a caer. O sea que... Sí, lo pronostica en el 39, calcula. O sea que... Sí. Y además pronostica, fíjate, dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz.
¿Qué estamos viendo hoy en día también, ¿no? Que esa libertad ya no es tan brillante, ¿no? Ya esa luz ya no brilla tanto, ¿no? Claro, es que al caer las Torres Gemelas ya claro, se le perdió un poco el poder a Estados Unidos, ¿no? Claro, dice, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. O sea, vamos, es que lo clava. O sea, es increíble. Claro, cuando alguien viera este dibujo en 1939 dirá, ¿qué querrá decir este hombre? Este niño está loco, ¿sabes? Vamos, ya no era un niño, ya tenía 41 años cuando hace, él es de 1898, cuando hace este dibujo tenía 40 años, 41 años. Sí. Entonces, bueno, es digno de admiración. Entonces, bueno, hay profecías que verdaderamente no acabamos por acertar, ni por saber un poco de qué van, pero sí es verdad que hay otras, y hay concretamente una por ahí, que ahora si la ponéis, que está hablando del momento presente de la iglesia, ¿no? Que es esta. Wow. Estamos viendo, si os dais cuenta, a la izquierda, empezamos por la izquierda, vemos algo que debe ser la iglesia, con una cruz arriba, como un edificio, algo, que tiene 2 heridas, pues yo diría que mortales, ¿no? Mortales de necesidad, ¿no? Como 2 espadas, está atravesada por 2 espadas. Aquel chiquitito, ¿no se puede agrandar la foto? No, es que es una, como es vertical, no se puede... Claro, al ser vertical no se puede agrandar mucho. Bueno, eso yo creo que él quiso decir que la iglesia... O sea, primero estamos viendo a la derecha, veis un papamóvil que se sale de escena, que pone Argentina, y debajo 2 ruedecitas y un tubo de escape. Ahí, ¿lo veis? Sí. En el centro, abajo, pone Argentina. Como una especie de papamóvil que se está marchando. ¿Lo veis? Sí, exacto. Y encima del papamóvil una chimenea y humo que sale. Sí, es verdad, ahora veo el humo, sí. Como diciendo, está muerto, claro, hay que escoger. Claro, el papa argentino se marcha y empieza el cónclave y se ve la chimenea, que la han puesto esta mañana, creo, ayer, y humo que sale de esa chimenea. O sea que ese es el momento, el momento actual. ¿Por qué? Porque tenemos al Papa argentino que se marcha y el cónclave. Lo vemos, ¿no? Arriba pone caca roída. No, cola. Cola roída. De eso hablaremos. Eso es del asteroide este Pax, que ya hablaremos de él. No. Pero es curioso porque... Lo vamos a dejar para el final. Tú ves un papamóvil, pero yo veo que se va en un patinete. Vamos. Bueno, llámalo X, pero bueno, supongo que él en sus sueños de cuando lo hizo esto, hace 60 o 70 años, pues vio esto y vio que un papa argentino se iba y que había un cónclave. Entonces vemos aquí a la iglesia herida de muerte por 2 espadas tremendas que la han atravesado, una en el corazón y otra más abajo. Pero vamos, está... Y una en los genitales. Una en los genitales, curioso, ¿no? Sí, ya. Curioso, ¿no? Entonces, todo tiene su lógica. Yo creo que está hablando un poco, pues eso, de que la iglesia está herida en su propio corazón y que hay 2 temas que yo creo que van a salir porque ya están en la calle, es decir, que es el tema de los abusos sexuales y el tema económico, que también es muy grave y de lo que vamos a hablar ahora, porque es muy curiosa el guitarrista este. El guitarrista este, hay una niña que es Emanuela Orlandi, que desapareció en 1983 y que desapareció justo cuando iba a la escuela de música. Y su compañero, uno de los compañeros que tenía en la escuela de música, es un artista muy famoso. Esta es la chica que desapareció, Emanuela Orlandi.
con 15 años. Ella iba todos los miércoles y los viernes a la escuela de música, tocaba la flauta, el piano y tal, y estaban ensayando ya el fin de curso, era el 22 de junio de 1983. Y normalmente la acompañaba su hermano Pietro, Orlandi, porque ella todavía pues era pequeña, lo solía acompañar hasta la escuela de música. Pero esta criatura dice, pues hoy no te puedo acompañar, vete tú sola. Y entonces fue sola y se encontró con un señor que, ¿os acordáis de los que vendían Avon por las casas? Los cosméticos. Sí. Y este señor pues le ofrece por 2 horas de trabajo, le dice, oye, no vayas a tal, yo te doy 375.000 liras por 2 horas de trabajo si me repartes unos folletos por las casas. Claro, la chica se quedó, es que voy a la escuela de música. Y, bueno, pues cuando vuelvas, si quieres, yo te espero en esta plaza y me haces el trabajo. Y entonces, bueno, pues la chica parece ser que cuando fue a la escuela estaba como muy nerviosa. No se centraba en la clase. Y cuando salió de clase llamó a casa a contarlo. Pero no estaba su madre, estaba su hermana. Y le cuenta, oye, mira, un señor de Avon. Y claro, la hermana dice, oye, no, ni se te ocurra irte con personas que no conoces. No vayas. Pero bueno, lo cierto es que cuando cogían el autobús para volverse a casa, ella dijo que se quedaba. Dice, no, yo me quedo, marcharos vosotras. Y a partir de ahí se le pierde la pista. Ya no se sabe dónde está esta chica. Es una chica, ya te digo, de 15 años. Y curiosamente, este guitarrista que sale, que creo que hay una fotografía de él. Ay, espera que... Y yo creo que es la siguiente, es sí. Alberto Laurenti. Alberto Laurenti es un compositor muy famoso italiano que iba a su clase y que ella incluso es este hombre, que entonces solo tenía 19 años y estaba haciendo el servicio militar. Y ella, pues no sé si es que le gustaba el chico o lo que fuera, lo escribió en su diario. Pues conozco a Alberto, tarará. Entonces a este pobre luego la policía le volvió loco. Y de hecho incluso pues luego se han escrito cosas sobre él, como es una persona famosa. Pero claro, él, hay ahora mismo una comisión de investigación abierta en Italia sobre este tema del año... o sea, y hace 42 años que ocurrió esto. Pero bueno, ahora vamos al grano. O sea, este guitarrista para mí es el guitarrista que vemos ahí al lado del papamóvil, ¿vale? Además vale. está en la misma postura, con unas gafas oscuras y con la guitarra. ¿Lo veis ahí? No, detrás del papamóvil escondido, con la guitarra. Ahí se ve la guitarra, sí. Claro, y uno con unas gafas. Sí. Sí. Ya las veo, ya lo veo. Veis, ¿no? Entonces, este hombre le interrogó a la policía, a ver qué tal, pero no aparecía. Bueno, lo cierto es que esta chica realmente donde vivía era en el Vaticano. Ella vivía dentro del Vaticano porque su padre era funcionario. Y conocían al Papa y a todos los obispos que os podáis imaginar. Y lo cierto y verdad es que, bueno, pues no se sabe su paradero, pero a los pocos días, entonces estaba Juan Pablo II, para situarnos. A los pocos días de su desaparición, llama un supuesto comando terrorista diciendo que quieren hacer un canje de la niña por el que pegó el tiro al Papa, por Aliasca. Wow. Pero la policía, bueno, después de mucho para arriba, para abajo, no sé qué, mandaron con unas frases grabadas por la niña, pero bueno, la policía al final no se tragó aquel bulo, ¿sabes? O sea, era más bien algo para, no se sabe muy bien, pero para entretener, ¿no? Y al final de todas las pesquisas que hubo, que duraron bastante tiempo,
pues no se llegó a ninguna conclusión, porque prácticamente se consideró que aquella pista era más que otra cosa para despistar a la propia policía. Entonces, bueno, pasa el tiempo, fijaros que han pasado 43 años, ¿eh? Pasa el tiempo y su hermano, lógicamente, Pietro, que curiosamente abajo, si os dais cuenta en la psicografía, dice piano Pietro. Ahí, podemos interpretarlo por el próximo Pedro o por su hermano, que está preocupado y le dice tranquilo Pietro, o piano Pietro, porque todo algún día se sabrá. Bueno, piano es lento, ¿no? Lento, sí, lento, tranquilo, o sea, despacito. O sea, tiene muchas acepciones piano, la palabra piano. Piano. Despacio, despacio se va. Bueno, lo que está claro es que el tema avanza muy despacio porque han pasado 43 años y todavía, aunque ahora veremos las cosas que ya se saben de una manera cierta. Bueno, lo cierto y verdad que con el tema de los terroristas es un tema de vía muerta, se dan cuenta de que no existe esto y bueno, pues llegamos al año 2015, ya se ha muerto el Papa, Juan Pablo II, pero un día hay un programa en la televisión italiana que es como aquí el de quién sabe dónde, el de Paco Lobatón. Sí. No sé si recordáis, que allí se llama a ver si... ¿quién es? ¿Quién lo ha visto? ¿No? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Entonces hay alguien que llama a Chi l'ha visto, a la RAI, y dice, a los 2 meses de fallecer Juan Pablo II, dice, busquen en la cripta de la Basílica de San Apolinario, porque en esa basílica hay enterrado un capo de la mafia, este señor. Este es Enrico Di Pedis, alias Renatino, este caballero. Y la chica es Emanuela Orlandi. Y esta es la basílica. Y esta es la basílica que depende del Vaticano. Y entonces dice este señor, que es un anónimo, dice, busquen en la cripta, porque en la cripta está enterrado este famoso capo, y averigüen, porque si quieren solucionar el caso de Emanuela, averigüen por qué, qué favores le debe la Iglesia a este señor, concretamente el cardenal Poletti, qué favores le debe para haberle dejado enterrar en la basílica. Wow. El escándalo que se monta en Italia es monumental. Entonces, efectivamente... Claro, es un capo de la mafia enterrado en Tierra Santa, ¿no? Digamos, en zona santa. En el mismo, en una basílica que está en el Vaticano y que curiosamente es colindante con el edificio de la Escuela de Música. Para más. Donde iba la niña. Correcto. Entonces, ¿y qué favores le debe el cardenal Poletti? Que el cardenal Poletti era el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Nada menos. O sea, no era cualquiera. No era cualquier cardenal. Sí. Al loro. Entonces, bueno, sigo. Pero claro, este caballero que lo mataron justamente en el Campo di Fiori cuando tenía 35 años y no podía hablar. Entonces el programa consigue que un amante de él, una de sus amantes, que era Sabrina Minardi, vaya un día al programa y cuente lo que sabe. Entonces, Sabrina va al programa y cuenta lo siguiente. Dice que efectivamente que nuestro buen amigo Enrique Di Pedis es el que ha secuestrado a la niña. Wow. Que ella misma ha colaborado en drogarla en un apartamento y para tenerla tal hasta que hicieran el canje con
que ella llevó luego a la niña, después de tenerla varios días, estuvo en 2 apartamentos diferentes, y que luego ella la canjeó en un lugar que hay detrás del Vaticano, donde está la gasolinera, donde cargan los coches del Vaticano, donde está el parque móvil de alguna manera. Y que allí, de su coche, que era un BMW, lo pasaron a un Mercedes negro, donde había un sacerdote vestido de sacerdote con un sombrero de ala ancha. Y la entregó. Bueno, ¿cuál es el motivo de esto? Entonces ella dice, esto, porque claro, ahora hay 2 versiones del motivo. Uno, la versión que da Sabrina es que recordaréis el famoso caso del Banco Ambrosiano, del arzobispo Marcinkus, de que aparece Roberto Calvi en Londres colgado de un puente y que había dinero de la mafia de por medio y tal. Bueno, pues entonces ella dice que el Papa Wojtyła quería acabar con el comunismo en Polonia y que necesitaban dinero negro para financiar al sindicato Solidaridad en Polonia. Y que Roberto Calvi entrega a Marcinkus ese dinero y Marcinkus se lo da al sindicato Solidaridad para hacer ese trabajo. Eso puede ser o no puede ser. Otros dicen directamente que es, porque claro, vamos a suponer que eso es así, entonces ¿por qué la Iglesia cuando recibe a la niña no se la entrega otra vez a sus padres, ¿no? Contando cualquier historia, que la niña ha aparecido, con cualquier historia medianamente creíble, ¿no? Lo cierto y verdad es que la niña no aparece ni antes ni después, que efectivamente esta chica la ha tenido drogada durante un tiempo en el apartamento, está claro. Pero hay otra versión que puede ser también verosímil, que es que simplemente les hizo un trabajo para determinadas personas de dentro del Vaticano que lo que tienen o tenían eran esclavas sexuales a su servicio. Después, un periodista italiano descubre que hay un apartamento en la avenida del Campo di Gallo, donde parece ser que van por la noche cardenales, gente de muy alto rango, a verse con niñas. Ya no estamos hablando de abusos sexuales solo, ni de gente de un cura, de un pueblo, de un colegio, no, estamos hablando de temas mayores y de gente de las más altas esferas de la Iglesia. Todo esto se pone de manifiesto allí y bueno, pues Madre Dios. se pierde en el tiempo. Vamos a decir que se pierde en el tiempo, porque fijaros que han pasado 40 años. Todo esto que se dice, que tal, luego se dice, no, que esta mujer no está bien de la cabeza, es que esta mujer no es creíble, en fin, se la desacredita otra vez. Pero bueno, lo cierto y verdad es que ella confiesa que ha tenido a la niña, que la ha drogado y que se la ha entregado en la gasolinera donde cargan los coches del Vaticano a un sacerdote, señor vestido de sacerdote, en un Mercedes negro. Luego, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que pasan los años y ya estamos con Benedicto XVI. Y como sabéis, estalla el famoso caso Batilix, no sé si os suena, el famoso caso Batilix, que el secretario del Papa descubre que el Papa tiene unos documentos ocultos en una caja fuerte y como él, bueno, pues le atendía prácticamente pues de todo, o sea, le hacía todas las... era su asistente personal, este es el secretario. Pues un día mira esos documentos que había por allí y se empieza a asustar. Se empieza a asustar y dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y coge y se pone a hacer fotocopias. Y salen los famosos documentos de Batilix. Entonces, curiosamente, en uno de esos documentos que sale,
aunque el Vaticano siempre negó que no tenían nada que ver con la niña, que la niña no tenía nada, o sea, que ellos no sabían nada y que lo sentían muchísimo porque era de un empleado del propio Vaticano. Pues curiosamente sale un documento de 5 folios en el cual habla de Emmanuela y de los gastos que había provocado, porque parece ser que estuvo en Londres. No se sabe muy bien para qué, de momento, cuando sale esto. Pero hay un documento de 5 folios hablando de como unos 500.000 euros en gastos, que no se sabe. Entonces, bueno, pues al final este caso se vuelve otra vez a cerrar en falso. El secretario estaba loco, no estaba bien de la cabeza, los documentos que le ha cogido al Papa eran unos documentos que el Papa los tenía para destruir allí y que, ¿sabes? Y que no tienen importancia, y finalmente él declara que efectivamente que estaba obnubilado y que tal, supongo que no sé qué harían, pero lo cierto y verdad es que le condenan no por divulgar documentos que supuestamente no valían para nada. ¿El secretario? Al secretario lo han condenado por supuestamente documentos que el Papa iba a destruir, pero por sacar secretos que no eran tales secretos, porque según el Vaticano no había nada de esta chica. Qué sucio ni de nada. Está todo, de verdad, es que es horrible, ¿eh? Bueno, entonces, por haceroslo breve, porque esto es una telenovela. Es una telenovela en serie, o sea, es una vergüenza. Hoy no ceno ya, ¿eh? Después de esto no ceno. Madre de Dios. Seguimos. Entonces, no sé qué hay de... bueno, sí. Bueno, en definitiva, después de esto, curiosamente, nada más cerrarse el caso Batilix, dimite el Papa. Evidentemente el Papa había cometido uno de los mayores errores de su vida, que era dejar la caja fuerte y que saliese la caja fuerte entera y estuviese danzando por todo el mundo. Entonces, cuando ya consiguen cerrar en falso, ya te digo, este asunto, este hombre se retira. Yo creo que más que le retiran. Oye, vete, porque es que si no vales ni para guardar los documentos, es mejor que te vayas. No estás en condiciones, ¿vale? Porque no sirves de Papa. No sirves ni para guardar los papeles. O sea, es que no sabes ni guardar unos papeles. Exacto, no sabes ni guardar los papeles. Que eres, tío. Entonces, márchate. Y entonces este hombre se marcha. Pero se marcha justamente 2 meses después de que se cierre Batilix. Como mínimo es sorprendente, ¿no? Igual que a los 3 meses de morir Juan Pablo II sale lo del capo de la mafia. O sea que hasta que no muere el Papa, todos callados. Bien, seguimos. Entonces entra nuestro amigo Francisco. Y curiosamente este es Pietro. El hermano. El hermano de la chica. Y como no le recibe el Papa, nunca le recibió, que curiosamente en premio Juan Pablo II le hizo empleado del Banco Vaticano. Y luego él luego ha reconocido y dice, ya sé por qué me hizo empleado del Banco Vaticano sin yo pedírselo, para que Marcinkus me vigilara. Pero bueno, se hacen los encontradizos con Francisco, nada más que Francisco toma el papado en una iglesia en Santa María, una iglesia que hay por allí, y le aborda en la calle. Y claro, Francisco le da una respuesta sorprendente, porque entonces no se sabía nada de la chica. Dice, Emmanuela está en el cielo. Y claro, se queda y claro, cuando se vuelve a casa dice, ¿cómo que está en el cielo? ¿Es que este hombre sabe algo? O sea, si Emmanuela no sabemos dónde está desaparecida. Pero eso de que Emmanuela está en el cielo es mucho decir, ¿no? O sea, decir, tú tranquilo que Emmanuela está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo? Entonces empieza a investigar. Traca. Y entonces justamente en el 2000, creo que fue en el 2013, a ver si, porque es que son tantas cosas
me vais a perdonar, que esto es de locos. En el 2013... lo mejor que has dicho en toda la noche. Estos sí que son unos locos. Dices, estos de locos. Mira, pásate a la siguiente. Pásate a la siguiente, que creo que es esa es del 2000. Ah, no, también es del 2023. Bueno, perdona. Entonces, en el 2021, que es esta, este señor es un magistrado, Capaldi. Giancarlo Capaldo. Este es el magistrado que le cae en su juzgado la segunda, cuando se hace una nueva revisión del caso, le cae a él este asunto. Y entonces en el 2021 hace una confesión, que en el 2012, es decir, 9 años antes, le vinieron a ver 2 personas muy importantes del Vaticano para decirle que, por favor, que era una vergüenza que estuviera enterrado en la basílica el capo de la mafia y que ellos iban a colaborar, que el Vaticano iba a colaborar para que se supiera qué había pasado con el caso Orlandi. Dice, pero al final ellos querían que tanto por la parte judicial como por la parte de la familia como por la parte del Vaticano se contase la misma historia. Y claro, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que al final no se hizo. Pero este hombre, a raíz de la confesión de este hombre en el 2021, se vuelve a reactivar el caso. Porque claro, ya se ve que el Vaticano está implicado en el asunto. Porque estaban queriendo negociar y buscar una historia que sirviera para todos. Pero claro, que no había manera de encontrar esa historia. Entonces, en el 2023, esto sí es muy, muy fuerte. Esto no sé si lo puedes ampliar un poco, pero bueno. Voy a ver si puedo. Pietro dice en la 7, que es una cadena de televisión, dice... Perdona que me he hecho un lío mientras amplía Dani, pero la niña se llama Emmanuel Orlando y su hermano se llama Prieto. Pietro Orlandi. Pedro. Prieto es un nombre. Yo el Prieto lo tenía por Pietro, no. Pietro es el nombre de su hermano, el que no la pudo acompañar a la famosa academia. Pobrecito. Siempre la acompañaba el pobre. Y lleva 43 años luchando por esta criatura. Dios mío. Bueno, entonces, él en el 2023, después de hacer muchas averiguaciones por su cuenta, dice en Canal 7, en la 7 de televisión italiana, dice: me dicen que Wojtyła de vez en cuando salía de noche con 2 monseñores polacos y no iba precisamente a bendecir casas. Tema fuerte. El domingo sale el Papa Francisco en el Ángelus y dice que no se pueden hacer esas acusaciones sin fundamento contra Juan Pablo II, que es un santo, que además se le hizo santo de forma súbita, porque os acordáis ya que en su entierro ya venían con pancartas diciendo que era santo y tal. Y claro, Francisco lógicamente le defiende a capa y espada, ¿no? Porque claro, ¿qué remedio le queda, no? Porque claro, Francisco ha heredado todo el problema, porque no lo supo tapar Benedicto, le revientan la caja a Benedicto y la hereda todo el asunto Francisco. Y entonces, claro, lógicamente Pietro sigue investigando y le cuentan que efectivamente que hay muchos coches que por la noche pues salen del Vaticano, coches negros que salen a apartamentos donde hay niñas, ¿no? Entonces, como ves, dice aquí, el hermano dice ahora: no tengo ninguna fe en las investigaciones del Vaticano. Este es Pietro. Pobrecillo, qué horrible. Este pobre lleva 40 años, intentando buscar a su hermana. Bueno, el tema ya llega a tal magnitud, a tal grado de putrefacción, que el propio Francisco ya declara en junio del 23 que va a dar toda la documentación, o sea, la que no había, que va a dar toda la documentación que hay en el Vaticano.
¿Qué os parece? Y sacan al secretario de la cárcel, ¿no? Por eso, ¿o no? Es que... No, ese estaba loco, sí, sí, loco. Bueno, es muy serio el tema, es una pena. En definitiva, que en estos momentos hay 3 investigaciones abiertas, que Francisco, al morir, ha dejado todo empantanado. Porque hay una investigación abierta en el Vaticano, hay otra investigación abierta en la Fiscalía italiana, porque claro, hay muchos delitos que no se han cometido en el Vaticano, sino que se estaban cometiendo en el famoso apartamento del Campo di Gallo, que está fuera. Y también en el Parlamento se ha abierto una comisión de investigación bicameral de las 2 cámaras para investigar todo lo que ha pasado con el caso de Manuel Orlandi y de alguna chica más que desapareció en aquellas fechas, también de la misma edad, y que no aparece, que es una tal Fiorella. O sea, entonces, bueno, en definitiva, pero todavía hay otra cosa. Pásate a la anterior, Dani, si no te importa. Hace muy poco, el año pasado, le llamaron a Pietro a un programa que se llama Verissimo. Y en ese programa dice que ha encontrado el documento que le faltaba y por el que sabemos que el famoso cardenal Poletti, ¿os acordáis que el cardenal Poletti era el que le debía favores al mafioso? Al capo, sí. Al capo. Entonces dice, le revelazioni di Pietro Orlandi a Verissimo, o sea, en las revelaciones de Pedro Orlandi al programa Verissimo, dice, Emanuele Secrecate a Londra, o sea, la mandaron a Londres. En el 93 era incinta, estaba encinta, embarazada. 10 años después. En una carta del cardenal Poletti, chiedeva aiuto per farla abortire. Pedía ayuda para hacerla abortar en Londres. De ahí los gastos que aparecen en la caja de Benedicto XVI. Para el aborto del bebé. Exacto. Entonces, según él... 10 años, la raptan con 15, tendría 25 años. Claro, pero ha estado siendo esclava sexual 10 años. 10 años. Y en estos momentos se cree que está muerta esta criatura. Entonces, en definitiva, él dice que tiene además documentos en los cuales en Londres ha estado en un apartamento gestionado por los padres scalabrinianos, que son italianos, y que estuvo en un apartamento en Londres y tal, y hay una persona que la conoció y que sabía que estaba allí en ese apartamento y que fue a abortar, y de ahí todos los gastos que le han tenido que pagar a esa congregación por tenerla allí a la niña, y bueno, la niña tendría entonces 20 y tantos, 25, y luego no se sabe ya más de ella, porque del 93 en adelante se supone que la han hecho desaparecer. Han aparecido unos anónimos diciendo que estaba en una tumba, que hay un ángel en uno de los cementerios del Vaticano, pero se ha abierto esa tumba y no hay nada dentro. Pero bueno, esta es la historia que, como veis, es tétrica. Y esto está ahora mismo abierto en Canal, en Italia. Está abierto en Canal completamente. Esto viene de la época de Juan Pablo II, y lógicamente los 2 papas que le han seguido lo que han hecho era intentar taparlo hasta que ha reventado el asunto, pues ya no pueden más. Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza, los representantes de Dios. Los representantes de Dios. Y ahora vamos a ver, la segunda puñalada que tienen puesta, que es ya dentro de lo que es la gobernanza del Papa Francisco. Como sabéis, bueno, si no lo sabéis, os lo cuento. Bueno, este es el Papa, el secretario de Estado, que es el Pietro Parolin, uno posible papable, y el segundo o el tercero, que era
Angelo Becciu, que es el que está condenado a 5 años de cárcel. El arzobispo. El arzobispo este, es que era arzobispo, pero que cuando ocurre todo este escándalo, un escándalo en el cual el Vaticano, ahora veréis que pierde la inestimable cifra de 167 millones de euros, el Papa le asciende. O sea, con esto ya os digo, eso he dicho todo, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que como en el Banco Vaticano había ocurrido lo del Ambrosiano y había ocurrido todo aquel famoso lío del dinero de la mafia, del dinero negro y tal, en el Banco Ambrosiano ponen unas normas muy estrictas para hacer inversiones. Pero claro, el famoso Becciu, que es un lanzado de la vida, el entonces arzobispo Becchio, hoy cardenal, o sea, como ha hecho ese gran favor a la Iglesia, le han hecho cardenal, pues resulta que coge de la caja de la limosna de los pobres, que hay dos cajas, que son de manejo del Papa, que tienen 650 millones de euros más o menos de tesorería. Entonces, de esos 650 millones hay 400 millones que están en el óvulo de San Pedro, que se llama, que veis que es solo para los pobres. ¿Veis ahí a los pobres? Esto va destinado solo al óvulo de San Pedro. Es dinero de los pobres que no se puede usar para nada. Nada más que, oye, hay un desastre natural, hay algo que hacer no sé qué, ¿sabes? Hay que atender no sé qué cosa. Y luego hay otro fondo que se llama Fondo Paolo VI, que suele tener unos 250 millones de euros, que es para atender cosas que estrictamente mande el Papa. O sea, obras de caridad. Cortarse el pelo, cortarse las uñas, esas cosas, ¿no? Sí, bueno, una monja que está secuestrada en no sé dónde y hay que comprar preservativos y todas esas cosas. Bueno, yo te digo la teoría, luego la práctica ya vemos que no es así. Un poco. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que este arzobispo Becciu había estado muchos años en Angola. Y resulta que, como le gustaba mucho, en fin, el mundo de las finanzas, pues tiene un gran amigo allí que se llama, es curioso, pues se llama el señor Mosquito. Bueno, pues el señor Mosquito le propone una gran inversión en Angola. Una gran inversión, que es comprar una planta petrolífera, que se supone que están haciendo las excavaciones, las perforaciones, y que va a salir de ahí una bolsa de petróleo tremenda. Entonces, bueno, pues ¿cuánto dinero hay que poner? Pues nada, 200 millones de euros. Nada más. Entonces, para no ir al IOR, porque Francisco había puesto una serie de trabas para las inversiones, que reunieran una serie de condiciones, que fueran, en fin, que fueran éticamente saludables, que reunieran condiciones de solvencia, de tal. Bueno, pues entonces como dice, sí, hombre, me voy a ir al IOR a pedir el dinero. No, lo saco de aquí. Y coge y lo saca de la bolsa de los pobres. Y resulta que se lo manda a unos intermediarios, esos 200 Luis, millones. tengo que decir algo en nombre de los padres. Santo, santo, santo es el Señor, Rey del universo. Me cago en la madre que los... Bueno, pues esta es la gentuza con la que estamos tratando. Entonces, bueno, para que sepáis un poco de qué va. ¿Qué ocurre? Que esa inversión al final no se hace por una serie de líos, pero los mismos intermediarios a los que le ha mandado el dinero le dicen, arzobispo Becciu, tenemos una inversión, esta sí que es una inversión fenomenal. Pues ¿qué es? Tenemos un edificio en Londres que si usted lo compra va a ganar un montón de dinero. Pues ¿qué edificio es? Los almacenes Harrods. Dios mío. Pero hay que poner un poco más, no 200, hay que poner un poquito más. Bueno, pues vamos a poner un poquito más. Entonces,
a continuación tenéis todas las transferencias. Entonces, pues mira, Credit Suisse 500.000, que Banca, todo esto en el 2013 y en el 2014 que ya estaba Francisco. Claro, Francisco dice que no se entera. Francisco, ¿en cuándo llegó el 2013, ¿no? En marzo del 13. En Vale. marzo del 13. Y en junio se empiezan a hacer las primeras inversiones. Pero claro, él no se había enterado de que le estaban sacando el dinero de sus fondos. A ver, y también tienen en Suiza, como los políticos. Claro, Credit Suisse. En las Galápagos, ¿no? Bueno, la Guardia del Vaticano, la Guardia del Vaticano se llama la Guardia Suiza. Claro, aunque en el Vaticano. O sea, ¿por qué es la Guardia Suiza en el Vaticano? ¿Qué hace una Guardia Suiza en el Vaticano? Guardar el dinero negro. Guardar el dinero negro. Bueno, entonces, como veis, en la cara, salen de la caja 363 millones y don Francisco no se entera. Entonces, claro, cuando después de hacer todas estas inversiones, o sea, después de utilizar el dinero de los pobres, porque claro, el problema que tiene ahora mismo el Vaticano es que el fondo de pensiones que van a cobrar todos es deficitario. Y faltan casi 100 millones de euros para pagar las pensiones de los empleados y de ellos. Porque cada vez hay menos dinero, llegan menos donaciones. Entonces, claro, están haciendo barbaridades para ver si ganan dinero. Y se meten en unos charcos de cuidado. Entonces, el amigo Becciu, por eso dice él que es inocente, dice, yo soy inocente. O sea, ¿tú crees realmente que el Papa no sabía que se han hecho todas estas transferencias de las cuentas que él personalmente lleva? O sea, igual no sabe leer. No hay quien se lo fume esto, ¿no? Este es un pero igual no sabe leer. Igual no sabe leer el Papa. Entonces, en definitiva, después de, es que es muy largo de contar porque realmente luego no compran el edificio, compran una sociedad, pero luego en la sociedad no tenían mayoría. Luego, además, es curioso porque todos los contratos que les presentan los firman sin intervención de abogados. ¿Tú puedes firmar un contrato de 300 millones de euros y tus abogados no intervienen? ¿O es que estás pringado con los intermediarios? Claro. Porque claro, si tú no haces intervenir a unos servicios jurídicos, no intervienen la gente, digamos, que entiende de inversiones, porque lo haces tú por tu cuenta, y además no haces intervenir a los servicios jurídicos, y luego, después de toda esta operación y de la vuelta del dinero, te vuelven 160 millones menos, que eran de los pobres, y no intervienen los abogados, ¿eso cómo se llama? Corrupción. Entonces, claro, Becciu, o sea, y entonces cuando ocurre todo esto y se acaba todo esto, coge a Becciu y le hace cardenal. Hombre, para pagarle el favor. Para las causas de los santos. Hombre, es verdad que cardenal para las causas de los santos le quita de la parte económica, no sé si me explico. Le asciende o sea, le pega una pata para arriba, ¿no? Pero hombre, a este señor no se le asciende con todo lo que ha hecho, ¿no? Y que ha hecho perder al Vaticano 167 millones. ¡Ojo! Y que cuando ponen a un cardenal para hacerse cargo de todo este lío, el propio Becciu se busca unos sicarios y se busca pruebas para acusarlo de pederastia, que luego se ve que es mentira. O sea, tú fíjate la que hay allí liada entre unos y otros. Mía. Madre mía. Bueno, en definitiva, por no ser pesado con tanto dato y con tanta historia, se pierden los aproximadamente 160 millones de euros de la operación. A Becciu le condenan en el 2024 a 5 años de cárcel. ¿Le habéis visto en la cárcel vosotros? No. ¿O anda por el Vaticano? Quería ir al cónclave, ¿no? Pero no estaba en la cárcel. O sea, te condenan en el 2024 a 5 años de cárcel y vas al cónclave. ¿Pero esto qué es? Pero no ¿Qué tomadura de pela es esta? Pero no Y Francisco no sabe nada. Entonces, bueno, o sea, vamos a ver, o sea, el tema es muy fuerte, o sea, todo lo que, o sea, no hay, entonces, claro, la
las dos puñaladas o las dos espadas que tiene clavada la iglesia son, o sea, es que son mortales de necesidad. Sí, sí, ponemos el dibujo otra vez, Dani. Sí, sí. Pero Son Luis, mortales de necesidad, o sea. Este que ha robado tanto, ¿no había salido, que te he dicho yo antes, que por dignidad y honor había dimitido? Al final no es verdad. Sí, pero no, sí, ha dimitido por dignidad y honor, pero ¿dónde están los 5 años de cárcel que le han condenado en el 24? Y el honor que dimitió. Y pensaba ir y votar al nuevo papa y es más, escucha, que es que él ha dicho que él es inocente. Hombre, es que yo entiendo, vamos a ver, que él no puede sacar 360 millones de las cuentas que lleva directamente el papa sin que el papa lo sepa. Por favor. O sea, y Parolín tampoco lo sabe. Pero Luis, igual el Su papa jefe tampoco lo sabe. Igual es un marioneta, no lo sé, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que no es una transferencia de... Hombre, luego es verdad que él le dice que necesita que una monja que la habían secuestrado, que había que mandar 500.000 euros a no sé qué sitio, y resulta que se lo manda una amiga con la que recibía en el Vaticano y se acostaba en sus habitaciones. Madre mía. Entonces, bueno, yo creo que está clarísimo. Para mí la psicografía. Pero una cosa, pero ellos cuando son papas y sacerdotes, ¿no hacen el pacto ese de celibato en la Iglesia Católica? Claro, pero desde de puertas para afuera. ¿En de serio? puertas para adentro, que pasen las niñas. Que pasen las niñas de 15, que son las que me gustan. Exacto. Pero es que, madre de Dios. Seguimos. No, por favor, ya, dejadnos respirar. No. Esta es la profecía. Sí, pero dale un poco la vuelta atrás, si podemos ir a la famosa... A mí lo que me ha impactado, perdonad, no sé qué pensar. Vamos a la fotografía número 5, otra vez un poco por recapitular, si no te importa. ¿Me oís? Sí. Digo que perdonar que os corte un poco. Yo tenía a Juan Pablo II por un poco bueno, pero veo que también ha estado metido en el meollo, ¿no? No, yo creo que es el que más, sobre todo en los temas estos, tiene unas acusaciones encima muy fuertes, que no sé si... O sea, yo me limito, o sea, aquí nos hemos limitado a leer la prensa prácticamente y los programas que ha habido en televisión en Italia sobre este asunto. Hay una cosa muy curiosa, si te das cuenta ahí, que pone 2 veces Pío XII. ¿Lo veis? No. Pío XII, al lado de la chimenea, pone Pío XII. Pío XII. Claro, Pío XII 2 veces. Otra vez, otras dos, como las dos espadas, con los dos casos, como la... Pío XII, el cadáver de Pío XII, no sé si lo recordáis, lo embalsamó un médico muy malo y durante su entierro, este amigo, el cadáver reventó, o sea, literalmente reventó. Empezó a salir de allí porquería, lo que no está en los escritos. La propia guardia, esta suiza, se desmayaban. No podían estar al lado del cuerpo. Le salía por la boca cosas negras y, bueno, una barbaridad. O sea, aquello fue un auténtico... Entonces, poner ahora aquí, rememorar aquello de Pío XII, da la sensación como que viene a decir que van a estallar. O sea, bueno, de hecho han estallado, yo creo que todos los casos, no sé si van a estallar todavía más, pero el tema de Manuela Orlandi ya está, el tema del dinero también y tal. Entonces, pero bueno, poner aquí a Pío XII es como reforzar la corrupción y la porquería que hay allí dentro. Cuando revienta demuestra la porquería que era él. Al estar muerto, toda la porquería que le sale estar muerto, lo que había hecho en vida. Exactamente. Lo que había hecho en vida le sale todo ahí dentro. No se pudo estar en el entierro porque aquello era insoportable. O sea, era absolutamente insoportable. O sea, aguantar todo esto. Entonces, bueno, y a la derecha, si seguimos, el piano Pietro, yo no sé si interpretarlo como
despacio Pietro, al propio hermano de Manuela, o que va a tardar mucho en haber un papa. Lo que sí es cierto, lo de piano, tranquilo, Pietro, no sé. Y luego dice, Roma estará a falta de nombres. ¡Wow! El báculo descansará. Y viene un Wow. báculo aquí, ¿le veis? Tumbado. Sí, El báculo sí, tumbado y báculo descansará. Es decir, parece que va a haber serias dificultades para encontrar un nombre. Claro, es que Roma estará a falta de nombres. Tú has dicho que el Prieto también está como posible papa, ¿has dicho, junto al Prieto? No, es el hermano. Pietro Parolín. Sí, pero hay un sacerdote que se llama vale. Prieto, ¿no? Que es posible papa, ¿has dicho? ¿O sí, Parolín, que es el segundo. El que habéis visto ahí, que era de los tres, el Papa Francisco, Pietro Parolín y Vecchio. Claro, porque claro, es que antes eran has dicho que era el hermano. Pietro Parolín es el secretario de Estado. El secretario de Estado es el segundo del Papa. Que es donde dices tú que en ese dibujo también puede ser el que lo nombre y le esté diciendo tranquilo Prieto porque Roma estará a falta de nombre. Puede ser que esté hablando con el próximo Papa que se llame Pedro, que según San Malaquías podría ser Pedro, aunque realmente el último sería Francisco. O sea, este siguiente, ya sea, salvo que no se cuente a Benedicto, en fin, no lo sé, pero bueno, el número de papas se acaba en Francisco, teóricamente. Se acaba en Francisco, claro. Roma estará a falta de nombres. Báculo descansará. Esto sí que está más claro que el agua. O sea, Roma estará a falta de nombres y Báculo descansará, eso no tiene traducción posible. Eso está... Wow. Es lo que dice. Y luego hay aquí unas cosas muy curiosas arriba que vemos ahí como una... Viene Pax, ¿lo veis ahí, no? Viene Pax, sí, y hay un ser que parece un gallo, sí, con pico y cresta, como que anuncia y pone cola roída, como si fuera un cometa con una cola o algo así. Y es curioso porque los cátaros, por ejemplo, que hay una profecía también sobre los cátaros, Guillermo de Belibas te dijo, cuando al morir, el último cátaro, que los cátaros volverían a florecer 700 años después. Y eso se ha cumplido en el 2024. Y ellos también se hacían llamar crestiá, como la cresta del gallo, porque anunciaban la luz, anunciaban el sol. Aquí para mí lo que están diciendo o es la vuelta de los cátaros o la vuelta a la luz. Están anunciando que llega la luz. ¿Y cuándo llega la luz? Cuando llegue Pax. ¿Y Pax cuándo llega? En el 2027. Pax es un cometa, curiosamente, que se descubrió, dice la voz del último Pedro en Pax. Qué bonito este dibujo. Este es muy bonito. Sí, este es muy bonito, sí. La verdad es que dibujaba muy bien. Y se parece un poquito a Picasso, ¿verdad? Sí. También, además de que se parece él. ¿Picasso de qué año es? ¿Picasso de qué año es? Sí, de finales del siglo XIX. Que son contemporáneos, ¿eh? Sí, son contemporáneos. Los dos son... Y luego, si hay otra, me parece que te he mandado otra también, donde viene el cometa. Aquí está, ¿ves? Que dice, llegará un cometa desconocido. Este cometa se descubre en el año 99 y tiene como 800 metros de diámetro y pasará cerca de la Tierra y supongo que se verá. Y ves que tiene la cola como rota, que yo creo que es un poco lo que él dice de la cola roída o rota, que bueno, y que vamos a pasar, pues lógicamente toda esta tribulación pues acabará con cuando llegue Pax, que digamos que va a llegar la era de la luz, y que la anunciará este cometa, el cometa Pax. Yo interpreto eso, no lo sé, porque claro, esto ya yo creo que es
más hacia el futuro, un poquito, a lo mejor dentro de unos años, y no sé si esto... Pero lo que yo sí veo muy claro es lo de hoy, o sea, lo de hoy, que es un poco lo que te pasa con las profecías de este hombre, que las que son actuales se empiezan a ver ya muy... O sea, las ves claras, pero las que quedan a lo mejor algún tiempo, pues todavía no se terminan de ver del todo. Este Pax es el que habla, este meteorito, el que habla JJ Benítez, es el mismo, ¿no? Del 2027. Yo creo que es el mismo, sí. Él lo llama como... ¿cómo era? Gog. Sí. ¿No? Gog. Él habla de Gog, pero es el mismo, ¿eh? Yo creo que es el mismo que viene en el 2027, en agosto. Pasará cerca de la Tierra y de la Luna. Entonces... Pero, y Parravicini dice si nos hará algo, se traerá la luz. Y ya lo dice el nombre, Pax, traerá la paz, claro, supongo. Traerá la paz, y aquí vuelve a poner esta cruz y una Pax con los gallos, que son un poco los cátaros, la vuelta de los cátaros y tal. Entonces, y además es curioso porque en algunos otros sitios viene Pax asociado con el 1999, y que es justamente cuando se descubrió este cometa. Lo descubre el equipo de Lincoln Air Asteroid Research del laboratorio de Lincoln de Nuevo México, ¿sabes? En Estados Unidos. ¿Y este dibujo? Este dibujo le he dejado yo porque yo entiendo que es de futuro, más que de... Vale. Dice, Papa Nuevo, que no sepa cuándo, a lo mejor es para cuando llegue Paz, se tiran 2 años y no son capaces de elegir a nadie, no lo sé. Pero dice, Papa Nuevo, y dice, ¿qué? Divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas. 2 luces diferentes, 2 verdades, 2 problemas. Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Buah. No lo sé, pero bueno, ahí está. Es una... No sé si es lo que va a ocurrir inmediatamente después o... No lo sé. Pero bueno, ahí está esa psicografía. Claro, es que ¿cómo se dice? Las premoniciones se saben una vez han pasado, ¿no? Pero, claro, es que, como hemos dicho antes, muchas de estas psicografías que eran profecías no se han descubierto casi hasta que han pasado porque nadie las sabía interpretar. O sea, nadie pensaba lo de las Torres Gemelas hasta que pasó. Y claro, luego dije, ay, bueno, mira, pues ha pintado esto. Claro, pero lo que está claro en este dibujo, que es lo que dices tú, ¿no? Lo del Papa, la corrupción, porque aquí dice Horacio, os extraerá la tierra, pero lo que está claro que lo que predomina delante de todo es esa parte de Pax, ¿no? Y esto de aquí en medio que parece que será algún país o algo, no lo sé. La parte de abajo es toda la corrupción y la iglesia que está herida de muerte con toda la corrupción que tiene. Y lo de arriba es un mensaje, yo creo, de esperanza. En el medio está que no va a haber nombres y que el báculo descansa. Y lo de arriba es toda la esperanza y la llegada de la luz. Y por eso el gallo que anuncia la salida del sol. Además, hay 2 gallos. Este que es una cara de gallo. Este es un gallo que... Un hombre. Claro. Y ya te digo, los cátaros los llamaban Crestiá, pero no de Cristo, sino de cresta de gallo, porque ellos anunciaban la luz. Los cátaros lo que hacían era anunciar la luz. Los llamaban patarines o crestiás, que eran las crestas. Y asimismo se dibujaban como con la cresta de un gallo, porque ellos lo que estaban anunciando siempre era la luz. Y entonces es como volveremos a la luz después de enterrar toda esta porquería que tenemos aquí abajo. Tremenda información, Luis, nos has dejado... Y faltaría la última. Bueno, luego, es la iglesia dividida. Es exacto. Bueno, el anterior te dice que va a haber como una especie de cisma, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, después de dar 2 luces internas, 2 luces diferentes. O sea, va a haber como un choque de 2 luces diferentes. Y he puesto, digamos, esta otra, dice, la iglesia será dividida en 2 grupos, los que esperan a Cristo y los que no. Los que esperan a Cristo son los cátaros, que ya sabéis, la era de la conciencia crística, que Cristo volverá, pero a nuestros corazones, no en persona, pero bueno, en fin, ahí está otra profecía que yo creo que tiene una cierta concordancia con todo lo anterior.
Sí, además, este de aquí delante, el tiempo lleva una hazaña, hay una de esto de la muerte, ¿no? Una guadaña. Una guadaña de la muerte, dice tiempo con la guadaña de la muerte. Sí, no sé. Es que será el final de los tiempos, quizá, lo que está indicando, no lo sé. Claro, es que no es... Parece una guadaña y luego como dos, y además ves que uno mira para un lado y otro mira para el otro. Y que están como de espaldas el uno con el otro, uno que cree en que volverá Cristo y otro que no lo cree. Y cada uno mira hacia un lado diferente. O sea, va a haber una división, clarísimamente, parece, ¿no? Porque ya no sé si esto es lo que va a pasar inmediatamente después. Bueno, amigos, compañeros, menos mal que después de todo esto sale alguien misericordioso con la Iglesia, que es nuestro compañero Alex Molina, que nos dice, este año en la declaración voy a marcar la casilla de la Iglesia para que recuperen ese dinero que me dio pesar. Hombre, es una pena. Muy bien. Es una pena. Para que llenen el óvulo de San Pedro, que han sacado dinero de ahí del óvulo de San Pedro. O sea, que este año todo el mundo que ponga en la declaración de renta dinerito para la Iglesia. Tremendo, tremendo. Hombre, si se lo tienen que gastar así, mejor que no lo pongan, no lo sé. Tú pones unas normas para el banco, pero luego tienes otras bolsas por ahí que haces con ella lo que quieres. Es que yo no sé si pero claro, y además, ¿a quién quieres hacer creer que tú no sabes nada? Es decir, ¿cómo va a sacar un arzobispo 300 millones de euros de una cuenta? Y yo no sabía nada. Tus cuentas las que tú manejas y tú no sabes nada. Pero bueno, yo digo, si mi madre levanta la cabeza, no se lo pediría. Toda esta gente que va a misa y se resguarda, que pone su eurito, que hace un esfuerzo. Probablemente hay gente que prefiere vivir en la ignorancia y no quiere saber estas cosas porque son, o sea, te disgustan, ¿no? Pero bueno, que esto no quita para nada, al contrario, todo el mensaje de Cristo, o sea, precisamente lo refuerza. O sea, yo creo que lo que pasa es que ya está bien de pastores, ya está bien de pontífices y ya está bien de historias. O sea, pero es que, además que para hablar con Dios y para estar con Dios no nos hace falta que nadie haga de intermediario y se lleve la pasta encima. Es que además es una burla para aquellos que creemos en el verdadero Dios, ¿no? De los que hemos creído desde pequeñitos en Dios, en la Iglesia, que salga todo esto es como decir que nos han tomado el pelo, que es que llevamos no sé cuántos programas diciéndote nos están tomando el pelo continuamente, ¿no? Bueno, hay aquí un comentario que dice algo no menor porque hace poco se ha visto un cometa que se estrellará, no se sabe dónde, ¿caerá ahora en el Vaticano? Yo creo que sí, no sé. No lo tiro yo. Bueno, según San Malaquías dice que luego que la ciudad se destruirá, ¿no? Es lo que dice, pero no lo sé. Y luego Elisa dice, Mónica, ¿y tú qué ves? Bueno, lo intentaba explicar, pero has puesto aquello, pues no sabía qué decir. O sea, pues lo que yo veo es que lo que estaba diciendo, que mucha gente ante este despertar de conciencia va a pegar un golpe muy feo, se va a hacer mucho daño, ¿no? Porque nosotros vamos poco a poco, pero hay gente, yo lo veo por los vídeos, que simplemente decimos que el ser ha sido creado por extraterrestres y te están diciendo pecado o no sé qué, entonces el despertar de las personas va a ser muy doloroso para ellos, ¿no? Porque también es pecado abortar y mandan a las niñas a Londres. Por eso, pero es que además... A las que ellos mismos embarazan. Exacto. Es que es algo que yo... Pero si puedes tener corramos un tupido velo. Pero si puedes tener una mujer pagando 18 años con carita de 15 años, la puedes tener pagando libremente allí. O sea, no hace falta que la raptes. Coges a uno de 18 años que tenga carita de niña. Pero es que el morbo de lo prohibido, claro. Es que si lo pagas, pues no te entiende morbo. Claro. Supongo, no lo sé. No lo sé, bueno, yo creo que lo único que hemos puesto son noticias reales, ciertas, de canales de televisión, de periódicos,
etcétera, y están ahí. Y bueno, y hay una comisión de investigación en el Parlamento italiano, o sea que ojo, que no estamos inventando nada que no sea cierto, ¿no? Y que no haya más que documentación por todos los lados, que lo podéis encontrar si tenéis un poquito de interés, los que nos escuchan, en mirarlo Sí, pero ahora lo que está diciendo yo, aquí se ve en este dibujo, que estamos aquí detrás, cómo atraviesa el corazón de las personas, porque les va a hacer daño, ¿eh? Y cómo va a los genitales, totalmente. Es curioso, ¿eh? Al corazón y a los genitales, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? El abuso y el corazón, el daño que va a hacer a la gente, ¿no? O sea, decir, hostia, estamos dando para los pobres y se lo gastan para... ¿Con qué precisión? Es que es tremendo. ¿Con qué precisión hizo este hombre ese dibujo para que hoy se pueda interpretar? Y yo creo, vamos, me puedo equivocar un poco pero yo creo que más o menos todo lo que hemos hablado no está bastante... Dice Isabel, justicia divina, que salga todo a la luz. Está ya en la... el tema del Papa Francisco es que se ha muerto y ha dejado todo esto empantanado. Es que, bueno, a ver quién es el guapo que se hace cargo de todo este bochinche. Claro, y ahora coge el presidente, el presidentario de la Iglesia Católica, que es el Papa, para ser presidente, que no sabe lo que tiene en la cuenta corriente, que no sabe lo que tiene en la caja, que no sabe leer, que no sabe sumar y es ciego. O sea, tiene que ser así, ciego, que no sepa leer, igual que los demás, que no sabían leer. Claro, por eso te dice el Becciu, o sea, Becciu dice, no, si yo soy inocente. Que es que a lo mejor tú no crees que él es inocente, o sea, tú crees que Becciu ha hecho algo que no conocieran los otros dos, Parolín y el propio Francisco. Saben todo, o sea, hombre. Tú sacas 360 millones de las cuentas y no se entera nadie de las cuentas que además que tú directamente administras, que no son las del banco. No, el banco tiene sus apoderados y el banco tiene su consejo de administración y el banco tiene un comité porque ahora se ha reforzado el seguimiento del banco después de aquello del Banco Ambrosiano y todo aquel lío del Mancincus y tal. Pero de las cajas que tú manejas te sacan 360 millones y no sabes nada, no me lo creo. Pero una pregunta que yo no entiendo porque no sé, y algún abogado que haya por ahí sabrá, que nos escuche. El Vaticano no es una ciudad propia que tiene sus propias leyes. Es decir, un estado. El Vaticano es un estado, perdón, donde ellos tendrían a sí mismos que denunciar. Por eso no sale, ¿no? Es decir, es que no se puede meter mano, ¿no? Tiene un tribunal. Ese tribunal... No se puede meter mano. Ese tribunal del Vaticano es el que ha condenado a Becciu a 5 años de cárcel. ¿Y dónde está Becciu? En el patio de la catedral. En el cónclave. En el cónclave. ¿Y qué han hecho ¿qué hizo el Papa con Becciu? Ascenderlo a cardenal. Pero claro, luego dice, no, bueno, a cardenal sí, ahora, pero no votes. ¿Y ahora lo van a hacer papa? ¿Lo van a hacer papa ahora o qué? No, bueno, papa puede ser cualquiera. Lo que no puede es votar, pero podrían votar a un señor que va por la calle, si quisieran. Claro que no lo van a hacer. O sea, teóricamente una cosa son los electores, pero elegible es todo el mundo. O sea, incluso pueden elegir a uno de los que no votan o a un sacerdote de, yo qué sé, de Kabul. Madre mía. No lo sé. O sea, el tema está en... Pueden poner a un ladrón, posiblemente... Hombre, lo que pasa es que siempre ponen a alguien que tenga buena reputación. Claro. Porque pusieron a Benedicto pensando que lo iba a tapar y el secretario le sacó todo. Y entonces, claro, Benedicto dijo, ay, yo no estoy en condiciones, si anda mal se porque la que has liado es chica, venga. Que le has enseñado todos los papeles al secretario, se ha enterado todo el mundo. Entonces, él mismo dimitió por su propia incapacidad, simplemente para guardar los los papeles que no podían trascender de ninguna manera. Madre mía. Bueno, amigos, luego os paso las hostias a todos para que se pulgar y después nos vamos al pisito. Aquí repartiremos hostias para todos. Repartimos las hostias, nos bebemos el vinito, hacemos la misa y luego nos vamos todos al pisito. Puede ser
Más de falso. la avenida del Montegallo, que Exacto. a las 12 de la noche reciben visitas. Sí, para las niñas de 15 años. Exacto. Pero es que Dios mío. es tremendo. Estoy aquí hablando de Dios y luego voy a hacer. Es que. Bueno, Luis, nos despedimos y nos presentas tus libros. Sí, Llevamos bueno, una hora y media, ahora lo he aquí los visto. tenéis. La casilla de la muerte es novela histórica, pero habla de los templarios y de todo el camino de Santiago, lo que hay oculto en las iglesias, que en muchos casos va en contra de la iglesia. Hoy hemos tenido bastante. No, pero en muchos casos va en contra de la iglesia, aunque no lo parezca. Y que es Quien guarda al rey, habla de los cátaros, templarios y cátaros en el siglo XIII, en parte de Francia y en el Reino de Aragón. Qué bueno. Entonces, hoy estaba pensando yo cuando he tenido una meditación que estaba viendo mucho también los templarios, ¿no? Y yo le decía a Dani, digo, tú y yo somos de templarios como Luis y luego he pensado, y no sé qué pensaréis vosotros que nos estáis escuchando, todos los que somos de la segunda venida de Jesús o elegidos, ¿no hemos sido todos templarios? Algo templarios y algo cátaros. Todos vamos repitiendo y nos vamos uniendo siempre en el espacio-tiempo. Es decir, que hemos sido herejes para la iglesia oficial. Exacto. Por algo suprimieron los templarios y mataron a los cátaros. Que lo dice un ladrón y un violador, que los demás somos herejes. Es que ya es tremendo, Es tremendo, Ha sido tremendo. Pero bueno, amigos, pues Luis... Bueno, la verdad os hará libres, que decía aquel, ¿no? ¿Alguna pregunta para Luis? Dejamos un minuto si alguien quiere, pero quiero decir, ya se ha avisado que este año 2026 va a ser de muchas revelaciones, de muchos secretos que salen a la luz. No sé si es mejor que salgan o que no salgan. No, pero bueno, si tenéis curiosidad, hay multitud de documentación en internet de todo el caso de Orlandi, de Manuela y todo lo que queráis. O sea, hay sacos de vídeos, hay de todo. Hay noticias de prensa, casi todas en italiano. Hay muy poco, digamos, en castellano, pero casi todo está en italiano. Pero hay gente que ha hecho monográficos de este tema porque, madre mía, es una novela por entregas. Hay una pregunta de Un camino a la luz que dice, parece ser que en esta época es justo la época en que yo nací, buscaban niñas para sacrificio, quizás sea porque no estuviésemos en este cambio dimensional, como hizo el rey Herodes, Alcácer también. Sí, bueno, Alcácer, claro, es que de hecho, pues este tipo de niñas son las que se buscan para tener esos encuentros con esa gente tan importante, ¿no? Que son un poco las niñas que se buscan y de hecho... Vírgenes, buenas, así, católicas, claro. Vírgenes todas. Damián nos pregunta, hola, me encanta Benjamín, cerca del año 2001 pude leer el nombre Bergoglio en una psicografía que jamás volví a ver. ¿Está por ahí? Pues francamente yo creo que una psicografía de Paravicini con el nombre de Bergoglio, yo no recuerdo haberla visto, francamente, no lo sé, a lo mejor sí está. Sí le anuncia una vez, creo, o sea, que el próximo papa será argentino, hay por ahí una psicografía, pero ya, o sea, lo que está claro es que... ¿Otro argentino? Dice. Lo que está claro es que Bergoglio, o sea, cuando habla de Pedro el Romano, San Malaquías, realmente Bergoglio era italiano, toda su familia era italiana. Claro. Y además, cuando adopta el nombre de Francisco, el San Francisco de Asís, realmente se llamaba Pedro. Francesco era porque su padre era francés y entonces le decían el Franchute, el Francesco. Y de ahí viene el nombre de Francesco, porque eran franceses, pero él se llamaba Pedro. Dice Pedro el Romano, no sé. También es verdad que las profecías de San Malaquías son, o sea, sabes que salieron en 1500 y pico, aunque San Malaquías era del 1100, y todas las profecías hasta el 1500 son muy exactas, pero sin embargo de por ahí son
Os voy a decir Os voy a decir una locura. Son dos profetas, Malaquías y Benjamín. Es que el Parrevisín era muy exacto. Dicen que el papa que ha habido ahora argentino será el último, ¿no? Que descansará al vatro. Por números. Y si lo hacen de otra manera y en vez de un papa ponen dos papas o ponen otro título diferente. No sé, yo creo, como bien dice aquí, para ponerse de acuerdo van a sudar, ¿no? Que a lo mejor al final lo consiguen y se ponen de acuerdo, pero que a lo mejor en ese acuerdo pues hay divergencia. Bueno, yo voy a ser un poco buena. Pero que el báculo va a descansar un rato. Pero habrá esa parte de sacerdotes que sí que estén realmente, que sean buenas personas y que todo esto no lo sepan, ¿no? Yo creo que la enorme mayoría, la enorme mayoría de los sacerdotes son bellísimas personas, o sea, es que eso está fuera de duda. O sea, entonces aquí dirán, oye, a ver quién ponemos, a ver, es que después de toda esta marranada que habéis hecho a la iglesia, ¿a quién vamos a poner? O sea, tendrán que mirarse con lupa. Primero un nazi, después un violador, después un ladrón. Yo creo que el que venga lo tiene verdaderamente complicado. O sea, muy complicado porque además hay enfrentamientos, hay de ese dinero que falta. Como no han hecho intervenir los abogados, hay algunos que piensan que hay gente que se lo ha llevado, de dentro, o sea, obispos y cardenales de dentro que conociendo estas operaciones no han hecho intervenir a los abogados para asegurar bien esas operaciones y se ha perdido ese dinero. Y que ese dinero pueden haberlo compartido con esos intermediarios. O sea, hay mucho barro ahí también, que no hemos entrado en ello porque tampoco da tiempo más, claro, ¿no? Pero que ninguno de los dos asuntos está resuelto. Pero es que y el que venga lo va a heredar. Antes de coger al Papa tendrían que averiguar todo esto, quién ha metido mano, ¿no? Antes de poner al Papa, porque es que si ponen al Papa y antes tendrían que hacerse una de esto judicial y hacer averiguaciones. No pueden poner a cualquiera. Pero nadie puede entrar en el terreno de otro estado. Claro, como se va a tiene sus propios jueces, tiene su jefe de estado, tiene todo. Entonces, ahora otra cosa es si se han cometido delitos fuera del Estado Vaticano, como puede ser con Emmanuel Orlandi y con algunas niñas hay una cosa legal desaparecido, que se habla de hasta de 10 niñas en esa época. La policía incluso investigó pensando que había una especie de asesino en serie, que nunca llegó a encontrarlo, porque a lo mejor pues algunas de ellas acababan ahí, no lo sé, eso no lo podemos saber. Ten en cuenta, Mónica, que están en un cónclave, eso quiere decir, el cónclave quiere decir que están encerrados, aislados, bajo llave y que no salen hasta que no toman la decisión. O sea, que como no tomen la decisión se van a quedar ahí de por vida. O sea que... Lo que tendremos que saber, tendremos que hacer un día un programa y averiguar cómo han llegado a tener tanto poder gente tan malvada. O sea, es tremendo, ¿no? Porque es que además... ¿Sabes lo que pasa? Que es que el poder corrompe de por sí, o sea, no hace falta hacer nada. Como dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Exacto. Ya, pues, claro, es que entonces, estos señores eres un jefe de Estado con muchísimo dinero que no tienes que justificarlo, porque con decir, ay, me ha entrado una donación de 50 millones. ¿De quién? No, de un señor que ha venido por aquí y me los ha dejado. Pues si no sabes si ese señor es de la mafia. Si no sabes, o sea, pero como tú eres el jefe de ese Estado... Sí, pero estamos hablando... Entonces, ¿quién te va a llamar la atención a ti si eres el jefe del Estado? Nadie. Claro. No puede nadie llamarte la atención. Otra cosa es que salgas del Vaticano, del territorio vaticano, y puedas cometer algún delito, como es posible, que si se iban a ese apartamento que está allá afuera, entonces ya sí el Estado italiano puede tomar, digamos, y por eso tanto la Fiscalía italiana como la comisión de investigación bicameral que se ha abierto, pues lógicamente tome declaración a todas las personas que considere oportunas para aclarar el caso. Pero del Vaticano para adentro,
lo que diga el Vaticano. Es que si lo pensáis un momento, el poder que tiene un papa, o sea, que jefe de Estado, el presidente de la Iglesia, un presidente político, podríamos pensar, un presidente religioso, el mismo poder que un presidente de la política. Es decir, se podría poner a nivel del Trump en estos momentos. Claro, claro. Es el jefe de Estado. Es el jefe del Estado, o sea, al absoluto. mismo nivel. Pero... Luego hay como un presidente del gobierno que es el secretario de Estado, que es Parolín. ¿Entiendes? Claro. Y luego hay un ministro de Economía que era el Becciu. O sea, eso es ese. O sea, esa es la Iglesia. O sea, esos son ahora ya no está Becciu, ahora está otro, porque al Becciu le han quitado. Pero bueno, eso es un Estado pues como otro cualquiera. Y claro, no te puedes meter en ese Estado porque tiene sus propias leyes, tiene sus propios jueces. Qué bonito. Así puede hacer lo que les dé la gana. Y claro, pues claro, por eso le condenan a 5 años y no va a la cárcel. Pero bueno, vamos a ver. Pero hay una cosa que yo no entiendo y tengo que acabar con esto. A mí me condenan ahora por violación 5 años en España y no me meten en la cárcel. No, Mónica. Hay gente que ha sido condenada y han recurrido, tenía dinero para pagar abogados, han recurrido, no han entrado en la cárcel, han vuelto a recurrir y al final se han librado. Mónica, si tienes abogados y si tienes dinero, es muy difícil que vayas a la cárcel. Sí. Muy difícil, Mónica. O estás un ratito y te llevan ahí al Soto del Real, claro. Que estás en la sierra viendo las montañas. Y al Iñaki Urdangarín, cuando entró en la cárcel, tenían ahí parece un hotel de lujo. Le mandaron allí a Ávila, que era un hotel de lujo, estaba él solo en todo Mónica, el pabellón. Eso, quítate de la cabeza. No existe la justicia. Que no existe. La terrenal no existe. No existe. Existe para los pobres que roban gallinas. Para eso todos estos seguirán. A eso les aplica el Código Penal a rajatabla. Como robes una gallina, la has fastidiado. Ahora, si robas 300 millones de euros, nada, hombre, ha sido casi sin darte cuenta. Y ese gordo de Esquerra Republicana, el gordo ceboso, ese independentista, ese cuando le metieron en la cárcel le traían roscas y bollitos para que comiera y continuara gordo. Sí, porque en la cárcel normalmente se adelgaza porque te ponen, bueno, no es pues le traían cajas enteras de bollos. No, si ya le vi cómo salía. Salía gordito, sí. O sea que bueno, así está la vida, Mónica. Para llorar. Bueno, amigos, ya Muchas gracias, Luis. Nada, encantado. Gracias, Luis. Más información en Mística Internacional TV. Cada vez la información que damos es más peculiar, más asombrosa. Uno ríe para no llorar, la verdad. Es así. Reímos para no llorar, pero bueno, intentamos averiguar información. Siempre digo que los que venimos aquí no significa que estemos de acuerdo, como veis, con lo que ocurre en el mundo, muchos de nosotros, ni estamos reivindicando, simplemente damos información para que ustedes despierten, para que vivan, para que vean, para que sientan en el mundo en el que hemos estado viviendo hasta ahora. Una mentira. Exacto. Una hipocresía. Donde el bueno paga y el malo no. Pero bueno, hasta pronto. Gracias. A todos, Luis. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta pronto. Chao. Ci vediamo.